Llevamos hablando más de un año acerca de las enfermedades mentales producidas por la pandemia. Y eso es una realidad. Este cambio nos pegó a todos de manera global y nos enfrentamos a una situación que no esperábamos, no planeamos. No obstante, el mundo sigue girando y tenemos que producir, tenemos que tener un alto desempeño en nuestra vida por el tipo de sociedad que tenemos. Aquí, en esta sesión, vamos a ver cómo nos podemos aproximar a tener un balance emocional y también a producir. Este es el show de Maxioma, bienvenidos. Este es el cartel de esta semana y lo voy a apagar. Y antes de comenzar a compartirles unas láminas que preparamos, envío un afectuoso saludo al Consejo Empresarial de Salud y Bienestar, Ángeles y su siempre amable equipo, por tener la idea de generar estas sesiones que desde hace ya más de un año pues llevamos haciendo, compartiendo lo que nosotros hacemos y practicamos aquí en casa, en la oficina, en temas de bienestar y de capacitación. Muy bien, ahora voy a compartir mi pantalla. Um, Perfecto. Voy a quitar unas ventanas que usualmente aparecen por aquí. Y, y comenzamos. Ok. Muy bien. Como les decía antes, esta es una propuesta interesante que no solamente invita a acercarnos a cómo podemos manejar mejor nuestras emociones, sino también ver la parte de productividad y desempeño con algunas técnicas de gestión de tiempo y sobre todo tener conciencia acerca de nosotros. Y claro, si estamos en Maxioma, pues tenemos una óptica desde el punto de vista de mindfulness, cómo mindfulness nos puede ayudar a estas dos áreas. ¿Okay? Les recuerdo que esto que vamos a ver es parte del programa Mindful Home Office. Es un entrenamiento que desarrollamos antes de la pandemia que nos acerca y seguimos desarrollando en temas de cómo asegurar el lugar de trabajo en casa, cómo reducir distracciones, que creo que ese es un enorme problema para todos, lo vamos a ver en esta sesión, y obviamente cómo podemos tener un alto desempeño a lo largo del tiempo. Hay varios niveles de entrenamiento y vamos a ver algunos elementos de este programa en esta sesión. Voy a comenzar compartiendo algo que siempre me ha llamado la atención y es el tema de productividad y desempeño que si lo vemos de varias ópticas incluye pues el, la madurez emocional de una persona en relación a lo que hace, a cómo se comporta con otros y claro, cuál es el impacto de esta persona en términos monetarios, puesto que nuestra vida, de acuerdo a la sociedad que tenemos, se manifiesta de manera material y una de las formas que en este mundo tenemos para medir eso, la productividad, es el Producto Interno Bruto per cápita, más básicamente cuántos dólares en promedio produce una persona de un país a lo largo de un año. Y aquí tenemos una comparación, no hay con Alemania y México, hay otros países que tienen un mayor PIB, otros un menor PIB, podemos ver el crecimiento desde el año 1960 en datos de México y en datos de Alemania desde 1970. Como pueden ver, pues hay una diferencia significativa. Tratar de explicar esto pues es un tema bastante profundo, también porque hay cuestiones culturales, estructurales en la sociedad, desarrollo de nuestra democracia que ha sido muy diferente a la de Alemania, en fin, ¿no? Pero no obstante, esto es parte de algo. Yo te pregunto que si en promedio no pensaríamos quizá llegar a los niveles de Alemania, pero yo te pregunto si tu bienestar fuese exactamente el mismo, si tuvieras no tan arriba como Alemania, pero digamos el doble de ingresos. Yo te pregunto cómo sería tu vida. Y empieza a pensar esto, qué cambiaría o por qué debería de cambiar. Aquí vemos algo un poco más. Déjenme cerrar esta ventanita que tengo por acá que me está molestando. Ya está. Um,
Esto lo hice simplemente para hacer la comparación un poco más detallada, ¿no? Tenemos en la parte de arriba, digamos, el primer renglón, Alemania-México, comparando cosas que ellos también tienen, igual que nosotros, como son semanas al año, días laborables, horas laborables, perdón, al día, horas al año, el PIB, aquí empieza a cambiar, PIB por hora, y si todo sigue igual, si ellos tienen los mismos recursos, pues por alguna razón hay una diferencia del 500%, pero si tomamos en cuenta el número de horas que ellos trabajan contra el número de horas que nosotros trabajamos, pues la diferencia aún es más grande, puesto que nosotros trabajamos más horas que ellos, arrojando una diferencia de 812%. ¿Qué quiere decir? Pues que se necesitan cerca de 7 alemanes, digo mexicanos, para producir lo que produce un alemán. En fin, como decía antes, esto no está escrito en piedra y no quiere decir que esta sea la realidad. Hay muchos factores que hay que tomar en cuenta para de alguna manera explicarlo. Pero aún así, si lo explicamos, la diferencia sigue ahí, ¿no? A mí me gustaría que la diferencia sea menor, que México creciera más. Ahora, independientemente del país, creo que hay valores globales que nos impulsan a estas imágenes que estás viendo ahorita. No creo que sea mentira decirte que tanto nuestra educación, formación apunta de una manera muy clara a generar mayores valores materiales, ¿no? Y esto se refleja a través de nuestro estatus, de nuestra vida demandante, ¿no? Queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo, queremos ser multitasking. Hay personas que dicen que sí son multitasking, tremendo error. Satisfacción instantánea, ¿no? Queremos que todo sea muy rápido, hasta las emociones, el amor sea instantáneo. El ciclo de tecnología-tiempo, pensamos que al tener un celular y una laptop todo se hace más rápido. Y claro, siempre reaccionamos en lugar de responder o prevenir ante los cambios que a lo mejor pueden venir o no habíamos pensado, como es esto de la pandemia. Y bueno, las consecuencias son muchas que ya conocen en el mundo corporativo: sedentarismo, sobrepeso. Vivimos muchos en piloto automático o viven distante, ¿no? La gente vive distante, no conocemos ni al vecino y creo que no nos importa mucho quién sea el vecino. Y todo esto apunta a no tener un propósito de vida claro más allá de acumular bienes materiales. ¿Cómo podemos explicar esto o empezar a entenderlo? Pues usualmente la puerta que yo utilizo es el estrés, así le llamo, la puerta de los males. Hay muchas definiciones, seguramente tú sabes algunas. Lo que es importante es que Celie, la persona que acuñó este término, lo definió el estrés como la respuesta inespecífica del organismo ante cualquier presión o demanda en su terminología. El estrés es la respuesta total de su organismo, mente y cuerpo a... Perdón, tengo esta ventana que está aquí, ya, sí la quité. El estrés es la respuesta total de su organismo, mente y cuerpo a cualquier estresante que se experimente. Entonces es algo natural, pero por alguna razón la especie humana la vuelve en contra de uno mismo. Y en nuestra sociedad hay muchos factores estresantes que hay que ver de cerca. Puede haber muchísimos, pero con base en las evaluaciones que nosotros hemos hecho a través de los años, tenemos estos principales estresores. El tráfico, que bueno, esa foto parece ya antigua, ¿no? Esto se ha quitado, pero no obstante, lo importante es la parte psicológica del tráfico. Es un trayecto que puede ser que todavía se genere en estos momentos, donde las personas no colaboran con la otra. Como pueden ver, usualmente el tráfico hay personas manejando un auto, hay espacio suficiente para otro, pero no lo cedemos. No hay ni siquiera un sistema que nos ponga en contacto con los demás, porque obviamente no confiamos. Y luego, como hay tanto auto y transporte público, pues echamos la culpa a los demás por llegar tarde, ¿no? Y nuestra experiencia acerca del tráfico es una muy particular, es una sensación de prisa constante, pérdida de tiempo, ¿no? Los responsables son los demás.
y también el gobierno. Entonces, esto quizá ya no es parte de nuestra realidad. No sé si vamos a regresar, pero la parte psicológica es la que me llama la atención, puesto que apunta a no confiar y a no colaborar con los demás, independientemente qué tan ancha es la avenida, ¿no? El tiempo es otro factor sumamente estresante. Yo te pregunto a ti qué es, puesto que los científicos han definido el tiempo como el espacio que hay entre dos eventos, lo hemos estandarizado, le llamamos segundos, minutos, horas. No obstante, la relación con ese espacio es muy particular para cada uno de nosotros. A veces un trayecto se nos hace corto y a veces largo. Y sobre todo cuando hay que entregar algo, el tiempo se acorta. Nunca es suficiente, nunca hay suficiente tiempo. ¿Qué es para ti el tiempo? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo te relacionas con él? Y en términos de productividad, ¿cómo podemos hacer tiempo para ser entonces más productivos? Puesto que la productividad se basa en qué tanto producimos o generamos en base a una unidad de tiempo. Sería padrísimo entonces generar tiempo, pero es un recurso que parece no se genera. Yo creo que sí. Yo te pregunto a ti, ¿qué opinas? Compromisos. Ese es otro factor sumamente estresante. Entras a Summers, vas a la parte del área de libros, ves un libro que te gusta y lo compras. Llegas a casa, lo pones en el librero donde pongas tus libros y cada semana lo ves, ¿no? Y dices, ah, caray, no lo he leído. La siguiente semana empiezo. Y la siguiente semana empiezo, y la siguiente semana empiezo. Yo te pregunto, ¿cuántas de estos compromisos tienes? Más allá de los obvios, ¿no? Que tienes con tu relación laboral, profesional, con tu familia, amigos, contigo mismo. ¿Cuántos otros compromisos tenemos en la cabeza que no llevamos a cabo y que simplemente llenan nuestro espacio mental generando enorme estrés? Hay varias definiciones, tú tendrás la tuya y sobre todo te pregunto por qué escoges los compromisos que tienes. El éxito, ¿no? ¿Cómo te comparas con los demás? Y esto es muy importante, el éxito en nuestra sociedad. Aquí hay una definición que me llama la atención. Con origen en el término latino exitus, salida, el concepto se refiere al efecto o la consecuencia acertada de una acción o de un emprendimiento, también entendido como sobresalir, salir por encima de la competencia, salir de la oscuridad, del anonimato. ¿Tú eres exitoso? ¿Cuál es tu concepto de éxito o exitosa? Y si ese concepto realmente se materializa, y una vez que has sentido que eres exitoso o exitosa, ¿qué haces con esa experiencia? Eso es muy, muy importante para saber y entender lo que haces día con día. Y finalmente el dinero, de alguna manera manifiesta pues el valor que tenemos en sociedad, el impacto de nuestro trabajo. Es un símbolo de riqueza, elemento de poder, elemento de reconocimiento social y también tiene una capacidad de acción. Entre más dinero tengas, puedes tomar acciones con impacto mayor y sobre todo puedes tener una visión más larga en el futuro, ¿no? Hay personas que viven con la quincena y entonces es muy difícil que esa persona pueda decir qué va a hacer en el verano o en las vacaciones de diciembre, ¿no? Si apenas está sufriendo para pagar la renta. Ahora, todos estos estresores, ¿no? Los valores que vimos materiales, cómo medimos nuestra riqueza y productividad, yo creo que tiene que ver mucho con los elementos de salud de cada uno de nosotros. Si en medio estás tú, nosotros contemplamos estos elementos de salud que tienen que ver con los factores estresores que acabamos de ver. ¿Cómo podemos relacionarnos con estos factores estresantes? ¿Y cuál sería el reto? Cuando yo hago estas evaluaciones, ¿no? Que las hacía antes, obviamente, de manera presencial, ahora en línea, cuando hablamos de transporte que afecta mucho y genera mucho estrés, el reto sería planear el día, semana o mes para que el tráfico o simplemente el hecho de la logística de un lado a otro, a veces no necesitamos subirnos a un coche para experimentar lo mismo, pues sería, como decía, planear, ¿no? Levantarte antes. Y a veces cuando pregunto, bueno, ¿qué pasa si te puedes levantar antes, ¿no? Planeando o sabiendo que tienes una cuestión de logística y que tienes que satisfacer? Me dicen, sí, pero es que me acuesto muy tarde.
¿Y qué haces tan tarde? Ah, pues veo la tele. Ah, muy bien. ¿Y qué pasa si ves la tele? No, pues es el único momento que tengo para mí, ¿no? Yo te pregunto si tienes esa misma creencia, por esto que estos retos no es una cuestión de realmente poner la alarma y levantarse antes, sino de cambiar nuestras creencias. El reto en relación al tiempo, que siempre o nunca es suficiente, es percibir el tiempo de una manera integral con mente y emoción, cómo te relacionas con el tiempo para saber cómo puedes arreglar de alguna manera lo que puedes controlar y entonces no tener esa sensación de falta de tiempo. En relación a los compromisos, cumplir tu palabra, ¿no? Con base en tus valores y no con lo que la gente pueda decir de ti, ¿no? Reto muy interesante. El éxito, sobre todo en el trabajo, es gozar tu éxito al lograr tus objetivos, no lo de los demás, ¿no? No solamente por competir contra los demás. Y finalmente el dinero. Creo que invitarnos a relacionarnos con el dinero para generar bienestar es una mejor relación que podríamos tener con esa herramienta, ¿no? En lugar de andar sufriendo. Ahora, el título de esta sesión se llama Balance emocional y todo esto que hemos dicho tiene que ver con una experiencia que incluye las emociones. Pero ¿para qué sirven entonces las emociones? Es algo que siempre me he preguntado, hay muchas definiciones. Aquí vamos a ver lo que decía antes, los componentes de la salud, para entonces entender dónde están las emociones y para qué nos sirven. Si un elemento de salud es nuestro cuerpo, pues nos sirve el cuerpo para relacionarnos con el mundo físico, ¿no? Y que funcione, ¿no? Llevarnos de un punto A a un punto B, entender nuestra realidad, ¿no? Y hacer cosas a través de nuestras manos, nuestro cerebro, nuestro intelecto, etcétera, ¿no? La mente es algo muy, muy importante, pero si la vemos de manera cercana solamente hace dos cosas. Pone atención y logra identificar las diferencias, ¿no? Analiza, nada más. Es como los chips en una computadora que básicamente hacen una función, que es sumar, ya sea hacia un sentido o hacia otro, ¿no? Pero con esa misma función pueden crear lo que creamos en las computadoras. La parte de las emociones nos sirven para tener una capacidad de respuesta ante un cambio, una amenaza, ¿no? Peligro. Y claro, también relacionarnos con los demás de una manera, espero, amable, cooperativa. La parte de espiritualidad creo que cada vez es más importante en nuestra salud en relación al sentido o propósito de vida que tenemos y experimentar la ecuanimidad, ¿no? Conectar con el otro, con las emociones y los pensamientos del otro y así poderlo entender y tener obviamente una mejor relación. Y finalmente las finanzas o la parte material, cómo nos podemos relacionar con el impacto por los servicios que ofrecemos independientemente de lo que hagamos y claro, con esto tener una visión a largo plazo para pues driblar todos los cambios y pandemias que pueden venir. Todos estos elementos seguramente ya los habías pensado y el de las emociones es uno sumamente importante, puesto que a través de ellas podemos percibir el mundo de diferentes maneras. Cada persona lo percibe de diferente manera, pero ¿qué es? Desde el punto de vista de mindfulness lo definimos de esta manera, es un paquete, ¿no? De pensamientos, sensaciones corporales e impulsos para actuar ante algo, ya sea positivo o negativo, ¿no? Los impulsos es todo el bagaje que tenemos, nuestra educación, formación. Por ejemplo, muchos hemos nacido en México, ¿no? Y nos fuimos criados en los años 70, 80 por ahí, y con base en eso tenemos ciertos valores, ¿no? Y ese es nuestro punto de referencia en relación cuando respondemos o reaccionamos a algo que no nos parece, que es injusto o que es peligroso. Notar estas interacciones nos ayuda a conocernos y prever nuestras acciones. Entonces, es algo complejo, usualmente tiene una parte de pensamiento, las emociones usualmente tienen un pensamiento. Ok, perdón, tengo una... Disculpen, había una notificación que no necesito ahorita. Ahora, cuando vi por primera vez esta gráfica se me hizo excelente. Pensé que habían puesto
unos escáneres en un cuerpo o varios cuerpos para experimentar la intensidad de las emociones. Luego un psicólogo me dijo que no, que simplemente es una pues, representación gráfica, pero de alguna manera me sirve para compartir o preguntarte cómo vives cada una de tus emociones, ¿no? Uh, Hay emociones que les dicen básicas y otras complejas, pero todas se manifiestan en nuestro cuerpo a través de sensaciones físicas y muchas, como decía antes, son acompañadas de pensamientos. Entonces, esto hay que reconocerlo a través de mindfulness y de poner atención hacia adentro. Podemos familiarizarnos mejor con nuestras emociones y conocernos mejor para saber cómo se manifiesta el enojo, el miedo, el asco, la tristeza, la sorpresa, ¿no? En nosotros, y con base en eso empezar a generar un espacio donde podamos responder y no reaccionar. No obstante, cuando no tenemos mucha práctica, mucho entrenamiento en relación a nuestra inteligencia emocional y de pensamientos, escogemos varios caminos como es ese que muestra esta foto, hacia empezar a culpar a los demás por las cosas que no nos gustan. Otro camino es aislarnos, ¿no? No quiero saber nada de ti o me voy de la casa. El tercero es drogas, ¿no? Tanto legales como ilegales. Y el cuarto es el sexo. Si ustedes ven la actividad económica, no solamente de nuestro país, de muchos otros, el consumo de drogas y de servicios relacionados con el sexo pues crece a partir del jueves, viernes, sábado y decae un poco el domingo para luego estar otra vez en el siguiente ciclo. Y de esta manera pues es nuestra pequeña píldora que nos ayuda a sobrevivir. Entonces sabemos que esto no es sustentable, ¿no? Y por eso promovemos caminos mucho más de autocuidado. Ahora, antes de entrar en la parte técnica, digamos, de esta sesión en relación a la productividad y cómo utilizar este conocimiento de pensamientos y de emociones, yo te pregunto, ¿cómo puedo manejar mis emociones, ¿no? Puesto que si es algo mío y yo me familiarizo con ello, creo que puedo influir y entonces se refleja a través de mi comportamiento. Creo que es algo que todos hemos hecho en alguna u otra manera y que queremos desarrollar una habilidad mucho más profunda, más fuerte. Ahora, la segunda pregunta es algo que me he preguntado durante muchos años. Si la vida nos da dos caminos para crecer, el placer y el dolor, ¿por qué solo queremos ir por uno? ¿Por qué solo nos enseñan a que la vida debe ser tranquila, buena, siempre placentera? Puesto que llegar a las cuestiones placenteras, pues hay que a veces caminar cosas que pueden ser dolorosas. Y no confundir dolor con sufrimiento. El sufrimiento está en la parte mental de cada uno de nosotros, de cómo nos relacionamos con algo que ha sido desagradable, que ha sido doloroso. Pero seguimos empujando el dolor hacia un lado como si fuese algo maligno. Y entonces cuando rechazas algo, pues eso se vuelve más grande y más grande y más grande. Como puede ser, no quiero hablar con una persona porque me duele y entonces generas este malestar, ¿no? Durante años y años y años y años, se vuelve un odio enorme en lugar de hablar y pasar el dolor rápidamente, llegar a ciertos consensos por diferentes diferencias de opiniones, ¿no? Entonces es algo que a mí me llama mucho la atención y que te pregunto a ti, ¿qué tanto te entregas, digamos, a las dificultades, a los retos de la vida, con el objetivo de trascender esos dolores, ¿no? Para entonces llegar a otros, ¿no? Y claro, tener placer. Mindfulness, que es un camino para trascender esto que estaba diciendo, pues es un tipo de meditación. Hay mucha literatura, mucho contenido de mindfulness ya, es muy conocido, se aplica en escuelas, en gobiernos, en organizaciones. Y aquí hay una definición que me gusta, es un estado en donde la atención se enfoca en lo que se percibe sin dar pie a rumiación, definida esta última como la preocupación excesiva por los problemas y sus posibles causas y consecuencias en vez de estar dirigida a buscar soluciones. Prestar atención deliberadamente en el momento presente sin juzgar y cómo se despliega la experiencia momento a momento. Cuando yo les pregunto
a mis clientes y mis clientas, ¿cómo te sientes? Y dicen, pues me siento algo triste, ¿por qué? Y tratan de explicar las emociones, por qué se sienten, ¿no? Para justificar que está bien sentirse así. Yo creo que simplemente hay que aceptar el momento presente como es, para luego de ahí empezar a construir. Hay muchos beneficios, ¿no? Como decía, si se aplica en tanto tipo de organización, pues genera muchos beneficios, claridad con los pensamientos y emociones, conciencia de propósito, interconexión, sobre todo decisiones inteligentes en qué hacer cuando parece que no sabemos qué hacer. ¿Y cómo empezar? ¿No? Para comenzar a explorar tus emociones necesitamos desarrollar dos principales capacidades que nos puede dar el mindfulness: respirar, que ya lo sabes hacer, y relajarse. ¿Y esto por qué es importante? Puesto que si yo me voy a familiarizar conmigo, ¿no? Necesito que tener todo relajado para tener un espacio claro de poder observarme, ¿no? Si dejo de escuchar, ¿no? Estoy en un área donde está muy bien tratada acústicamente, dejo de escuchar, está todo oscuro, no veo nada, no siento nada, ni frío ni calor, no tengo ningún gusto, ¿no? No hay ningún olor. ¿Qué me queda? Solamente mi mente. Y ahí es donde hay muchas personas que tienen un disgusto enorme porque se enfrentan a ellos mismos. Mindfulness te puede ayudar a caminar este trayecto, a encontrarte contigo mismo de una manera mucho más amable. Entonces, respirar y relajarse. Vamos a empezar a ver cómo la respiración nos puede ayudar. La respiración la podemos definir o partir en estos pequeños cuadros que ven, ¿no? La respiración nos ayuda a estar en el tiempo presente, en el ahora, nos puede ayudar a conectar con la experiencia directa en el cuerpo, aquí, sin tratar de explicar por qué nos sentimos como nos sentimos, y obviamente eso ayuda al autoconocimiento, a encontrarnos con la emoción. En la inhalación traemos una actitud amable y de aceptación a nuestra experiencia, y en la exhalación se produce una relajación natural para soltar todas las tensiones, ¿no? Ahora, aprender a traer la respiración en cualquier momento y experiencia que tengas, ¿no? Esto es muy importante. Seguramente cuando has tenido algún golpe te dicen, si es alguien está cerca, respire y relájate, ¿no? Para entonces observar de manera objetiva lo que está ocurriendo contigo. Mindfulness pues ayuda a aprender o te enseña a respirar. Creo que la mayoría no sabemos, ¿no? Y hay muchas formas de respirar para generar más conciencia acerca de esta función, que es un puente entre la realidad y nuestras emociones y pensamientos, ¿no? La mejor estrategia que tienes cuando te sientes agotado, disperso y desequilibrado es simplemente volver a tu respiración. ¿Para qué? Para que la atención no se quede con algo que esté allá afuera y que tu pensamiento desgraciadamente lo vuelva más grande. Simplemente regresa a ti, ¿no? Aceptando lo que esté pasando para luego responder. Y una vez que conectas con las emociones, ¿no? Que las ves de manera objetiva a través de sensaciones físicas, pues empiezas a lo que decimos, a habitar el cuerpo y tomar conciencia de ti, ¿no? Esto se hace o se manifiesta a través de dos áreas o dos experiencias: las sensaciones físicas, calor, cosquilleo, hormigueo, etcétera, y las sensaciones internas como emociones positivas, negativas, impulsos, hábitos. Te das cuenta que quieres hacer algo, ¿no? Hay un impulso hacia tomar acción. Ahora, el reto es contemplar sin reaccionar. La reacción normal, ¿no? Natural, es ahuyentarse o abrumarse. Pero, ¿qué pasa si a través de la respiración, ¿no? O respiro mi emoción, mi sensación, para entonces crear un espacio y responder? No reaccionar, simplemente observar lo que nos está ocurriendo. Y imagínense el contexto de la pandemia, de la incertidumbre que todavía hay, ¿no? De todos estos virus que están mutando y que no sabemos qué va a pasar, y la cuestión económica y profesional, ¿no? La podemos poner ahí, son pensamientos contenidos, y simplemente a través de la respiración lo vemos de una manera más tranquila, para entonces crear este espacio y entonces empezar con total relajación para ver qué es lo que sí puedo hacer,
y qué es lo que no puede hacer, ¿no? Ahora, los pensamientos, algunos son triviales, otros triviales urgentes y otros con carga emocional, como decía antes. Los pensamientos con carga emocional pueden descargar una cascada de pensamientos, ¿no? Como puede ser, esto es muy difícil, no lo podré hacer, no sé hacer nada, no sirvo para nada, soy un inútil, y todo esto empieza a activarse en el cuerpo, generando o fortaleciendo el estrés que usualmente estamos cultivando. El reto es mirar al pensamiento, no desde el pensamiento. Y cuando digo esto, lo puedo explicar de una manera muy sencilla. Si tienes un pensamiento y empiezas a tener un diálogo interior, pues ya te conectaste con ese pensamiento y las emociones van a ir dirigidas a eso, que simplemente no existe en la realidad, solamente existe en tu mente. Hay que verlo de manera distante, ¿no? Poco a poco. Ahora, todo esto que he dicho son técnicas meditativas que hemos enseñado aquí en el show de Maxioma, a través obviamente también de nuestros talleres y programas que tenemos. Y quiero aprovechar para también compartirles una parte psicológica, puesto que el proceso psicológico de desarrollo, de sanación, incluye una parte, digamos, intelectual, puesto que cuando algo nos pasa malo en la vida, queremos, queremos entenderlo de cierta manera, relacionarnos con ese evento para darle significado y colocarlo en alguna parte de nuestra historia, ¿no? Y contando esa historia, le podemos dar un giro para entonces aceptar que algo nos pasó, que no fue muy bueno, pero que es parte de nosotros, ¿no? Y ese proceso es muy importante, ya sea hacerlo con alguien, un psicólogo, psiquiatra, pero si lo haces contigo mismo, que creo que se puede, nos ayuda a tener preguntas, preguntas que generan respuestas o que preguntas que generan otras preguntas, pero el chiste es entender y darle significado a las cosas. Y aquí tenemos dos series de preguntas. Estas primeras son las preguntas de indagación acerca de cada experiencia que nos pasa, inclusive cada meditación. Y comienza así: ¿de qué te diste cuenta? Pero esto quiere decir de qué te diste cuenta de ti, ¿no? Me di cuenta que me enoja cuando me pasa esto, me di cuenta que alguien me cae mal, me di cuenta que reacciono de esta manera. Ok, ¿qué sensaciones corporales se presentaron? Tuve un hormigueo en las manos, la cara se me puso roja. ¿Qué emociones surgieron? Aquí les puedes dar un nombre, pues enojo, fastidio, eh, entusiasmo. ¿Qué pensamientos aparecieron, ¿no? Y luego, ¿cómo eran? Sin tratar de explicar por qué llegaron ahí, agradables, desagradables o neutros. Y a través de contestar estas preguntas, ¿no?, con base en todas las experiencias, espero que puedas tener, pues empiezas a conocerte mucho mejor y tener mucho más inteligencia emocional acerca de ti, acerca a las cosas que reaccionas, que te gustan, que no te gustan, ¿no? El segundo grupo de preguntas apuntan a liberarnos de esas creencias que se manifiestan en el primer grupo de preguntas. Y por eso le llamo a estas preguntas para cambiar creencias. Y comienza de esta manera: ¿en verdad lo que piensas o sientes? ¿Es verdad lo que piensas o sientes? O sea, ¿tienes total evidencia de lo que estás pensando, sintiendo? ¿Es verdad? En verdad para todos, no solamente verdad para ti. Si no, continúa con la pregunta 3, pero si sí, te volvemos a preguntar: ¿puedes saber que es verdad con absoluta certeza? Si estás insultando a alguien, si crees que alguien está tomando una acción negativa contra de ti, ¿es esa persona negativa para todos, siempre, en cada momento? Es difícil, ¿no? Tercera pregunta: ¿cómo reaccionas? ¿Qué sucede cuando crees en ese pensamiento? Cuando crees que eso es verdad, ¿qué te pasa? ¿No? Pues seguramente si tenemos algún pensamiento negativo, nos volvemos personas negativas, ¿no? Cuando tratamos de culpar a alguien, generamos argumentos totalmente estúpidos para decir: él o ella tiene la responsabilidad de lo que me pasa a mí, ¿no? Y esa evidencia solamente sirve con uno mismo, contigo, ¿no?, con base en tus pensamientos. Y la última pregunta, que creo que es la más poderosa: ¿quién serías sin ese pensamiento o emoción?
Y si quitamos todas esas cosas negativas que nos han pasado, pues seguramente somos más libres. Somos personas que tenemos más espacio mental y emocional para responder y tener un mejor comportamiento. Ahora, todo esto hasta ahora hemos visto tanto los valores materiales, ¿no?, de nuestra sociedad, cómo medimos la productividad, el estrés, de dónde viene, factores estresantes que impactan en nuestro modelo, o digo, mente, en nuestra emoción. Uh, y luego nos empezamos a acercar a través de la óptica de mindfulness, qué podemos hacer a través de la respiración para familiarizarnos con nuestras reacciones. Y finalmente vimos algunas preguntas desde el punto de vista psicológico para entonces darle significado y liberarnos de eso que nosotros creemos que es verdad, nuestros pensamientos, emociones, ¿no? Ahora, pero el mundo sigue girando, ¿no? Y esto es muy, muy importante, puesto que las emociones nos desgastan, los pensamientos, sobre todo con carga emocional, nos desgastan. Y hay que entonces mirar acerca de cómo podemos manejar nuestro día en relación a nuestra energía, en relación a nuestro tiempo, para ser más productivos. Usualmente un manejo de energía sin control, pues más o menos se ve así, ¿no? Llegamos el lunes a la oficina con mucha energía, empiezan los bomberazos, el martes baja la energía, lo que habíamos planeado pues no se materializa. Eventualmente llegamos al jueves y lo que nos mantiene medio vivos es que ya es viernes y que el sábado y el domingo vamos a hacer algo diferente. En una de mis talleres le pregunté a una persona, oye, ¿qué haces el sábado? Bueno, me dice, me levanto tarde, voy al súper, saco los perros al parque, regreso, como un poco tarde y luego veo televisión. Wow. Y el domingo, pues lo mismo, pero más lento. Entonces imagínense, 2 días de la semana totalmente perdidos, más allá de sacar los perros al parque y ir al súper, ¿no? Tenemos una enorme distracción todos acerca de lo que es importante y valioso en la vida, y eso impacta en nuestra energía. Un manejo de energía mejor, yo diría, pues debería ser un poco más parejo, ¿no? Sin tantos altibajos. Ahora, entiendo que esto es difícil, ¿no? Entiendo que hay cosas que no tenemos control, pero gracias a lo que vimos antes nos podemos relacionar con esas cosas de mejor manera para que nuestra energía no se vaya por el caño, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Empezar, como decía antes, con práctica de respiración, ¿no? El mundo de mindfulness es sumamente amplio, que nos puede ayudar a comenzar el día respirando. Hay muchas meditaciones que creo que hemos compartido aquí en la página de Maxioma. Si pones tu correo te podemos enviar varias. Estos son algunos de los ejemplos: el ancla de la respiración, 3 minutos de mindfulness. Lo que nos ayuda esta práctica es tener más conciencia de dónde estamos y cómo estamos, ¿no? Para entonces enfrentarnos a los retos de cada día. Y entre más lo hagamos, pues mucho, mucho mejor, ¿no? Esto es una propuesta de qué tipo de prácticas podemos hacer durante el día, ¿no? Más allá de que si meditas o no meditas o haces una pausa, lo importante es tener estos bloques donde estás atendiendo tu salud y tu energía. En este caso yo puse meditaciones de 10 minutos, pero puedes hacer lo que sea. Puedes salir a correr, caminar, salir y simplemente romper la rutina, tomarte un café, pararte de cabeza, hacer yoga, en fin. Parar eso y darte cuenta cómo estás es muy, muy importante, y de eso se trata el manejo de la energía. Ahora, este manejo de la energía, ¿no?, recordando que somos seres emocionales y que nuestro pensamiento tiene un peso enorme, pues tiene que ver mucho con lo que nosotros contemplamos como que es lo más importante en la vida, puesto que todo esto que estamos experimentando tiene que ver con nuestra relación, por ejemplo, con el trabajo, la parte profesional. Pero la vida es mucho más grande que el trabajo, ¿no crees? Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo más importante en la vida? Y cuando he hecho esta pregunta en diferentes foros, usualmente sale la salud, la familia, los amigos, ¿no?, algunos hobbies, viajar, el trabajo también aparece, ¿no? Pero cuando empezamos a ver
cuánto tiempo dedican esas cosas que son sumamente importantes según la gente, pues realmente no le dedicamos mucho, ¿no? En esta tabla, ¿no?, que es parte de un taller, dice descripción, la cosa más importante, por ejemplo, mi familia, pareja, hijos, lo que sea, y el valor actual del tiempo que yo le dedico, digamos, es 15%, pero me gustaría dedicarle más. Y cuando yo pregunto por qué te gustaría dedicarle más o por qué no lo haces, la respuesta siempre es la excusa, el es que hay mucho tráfico, es que trabajo demasiado, es que no tengo tiempo, ¿no? Que son los factores estresantes que vimos antes, ¿no? Aquí la pregunta sería, ¿a qué estás dispuesto a hacer? A relacionarte de una manera diferente con esos factores estresantes o principales estresores. Ya tenemos la herramienta que es mindfulness para entonces poder tomar una acción. En este caso, pasar tiempo de calidad con mi familia. No tenía tiempo, bueno, ahora voy a bloquear 2 horas el domingo por la mañana para planear la semana con ellos. Es un simple ejercicio que si lo hacen domingo a domingo van a ver las consecuencias, ¿no? Ahora yo te invito a escribir. Es un ejercicio padrísimo, no sé qué tantas veces lo has hecho, seguramente todos lo hemos hecho por lo menos en enero, ¿no? Pero ¿por qué no revisamos nuestros objetivos, deseos, necesidades semana a semana, mes a mes? En nuestros talleres tenemos unos formatos donde pedimos a las personas que escriban, que es muy diferente a ponerlo en computadora, puesto que la experiencia es diferente y se genera un compromiso muy especial contigo mismo, ¿no? ¿Cuáles son mis principales objetivos de familia, de salud, de finanzas, de etcétera? Cualquier área importante para ti en tu vida. Ahora, cuando hacemos esto, usualmente me dicen, oye, pero Ramiro, tú no sabes mi compañía, siempre hay bomberazos, siempre hay urgencias. Aquí hay un pequeño herramienta que espero nos sirva a todos para entonces diferenciar importante de urgente. Lo importante es aquello que le dedicas tiempo, ¿no? Por ejemplo, seguramente el trabajo es la cosa más importante que tenemos la mayoría, quizá todos, puesto que dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo disponible. Ahora hay otra cuestión que son las prioridades, ¿no? Mi familia tiene una mayor prioridad que mi trabajo, obviamente, pero mi trabajo es más importante porque le dedico más tiempo. Pero si ellos tienen alguna necesidad, yo voy a poner a un lado el trabajo para atender las necesidades de mi familia. Ahora, esta es una pequeña matriz donde relaciona lo que es urgente, no urgente, importante, no importante. Me voy a acelerar a de alguna manera llegar a qué hacer cuando algo es urgente e importante. Pues hazlo ya, como puede ser un bomberazo, que usualmente ocurren. Lo que no es urgente pero sí es importante, planifícalo para tener tiempo para hacerlo. Lo que es urgente y no importante, delégalo. Y lo que no es urgente ni importante, pues no lo hagas, es una pérdida de tiempo. Ahora, ¿por qué atendemos a lo urgente? Es una cuestión cultural que a mí me lleva mucho, sobre todo en México. Usualmente es una orden de superior, parte de nuestra cultura, creencias, lo urgente es lo más importante, el cliente siempre tiene la razón, atender lo urgente. Pero cuando del otro lado yo les pregunto, ¿y preguntas por qué algo es urgente? No, porque mi jefe o jefa me lo pidió y no sabes para qué lo va a utilizar. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que le voy a preguntar? Hay una falta de confianza enorme en el mundo corporativo aquí en México que nos limita a simplemente tener esta conversación, ¿no? Y por eso yo digo, ¿cómo abordar lo urgente? Preguntando, ¿por qué es urgente, no? ¿Qué pasa si no se hace? Si no respondemos, ¿qué sucedería? Luego, indicar, si de todas maneras dicen, hazlo, bueno, indicar cuáles son las prioridades actuales que tienes, ¿no? De manera tranquila, para entonces llegar a ciertos acuerdos con tus superiores, jefes, jefas, que atender primero y documentar posibles consecuencias, ¿no? Y entonces tratamos lo urgente de una mejor manera, de manera colaborativa. Ahora, mencioné prioridades. Esto es todo un módulo del taller que voy a tratar de resumir con las siguientes láminas. Número 1, en relación a proyectos hay que eliminar distracciones, ¿no? Una distracción es una acción que repetimos 3 veces en un día sin un objetivo claro. Falsas obligaciones, patrones de distracciones, lo podemos desarmar preguntando cuándo, dónde y qué
se va a hacer. Entonces, si yo voy a ver una página, ¿no? ¿En qué momento la voy a ver? ¿Para qué la voy a ver? ¿Y qué voy a lograr? Y me doy cuenta que no tiene mucho que ver con lo que debería estar haciendo día a día. Claro, hay el ocio, a veces es bueno, encontramos nuevas cosas, pero hay que poner todas esas cosas en bloques en el tiempo para tener libertad de hacerlo y no sentirnos mal por la distracción que podemos tener, no priorizar por facilidad o corto plazo diciendo tengo tanto que hacer, pero bueno, voy a empezar por esto porque es fácil. No, hay que empezar por lo que tiene mayor prioridad e importancia, ¿no? Estos son algunos de los criterios, todos, cada uno de estos tiene bastantes preguntas, aquí lo resumí y uh, tienen estos criterios de priorización no tienen nada que ver con importancia ni con urgencia, sino tienen que ver más con un crecimiento personal para poder tener un balance emocional mejor, obviamente, y ser más productivos. Por ejemplo, la parte de pertenencia. Hay proyectos que te pertenecen, puesto que quizá tú los ayudaste a desarrollar, ¿no? Porque hay un interés, porque, no sé, es algo que tiene que ver contigo, ¿no? Tu área de trabajo. La siguiente es una necesidad. Imagínate que nadie sabe algo en particular en una organización y solamente tú, aunque hay un proyecto que se generó y no tiene nada que ver con tu área o interés, pero solamente tú sabes hacer eso. Entonces hay cierta necesidad que tienes que contemplar. La parte de pasión, ¿no? Qué padre es hacer cosas que te apasionen. Quiero hacer esto, me apasiona hacer esto, ¿no? Y tomarlo en cuenta, obviamente, para entonces tomar decisiones acerca de qué hacer, cómo manejar bomberazos, pero también cómo ver esto con perspectiva para decir dónde está mi pasión en todas las cosas que hago. Si el proyecto o los proyectos me ayudan a crecer, esto me ayudará a crecer o no. Voy a generar mayores habilidades o conocimientos de algo. Sobre todo, en el último, que es el liderazgo. Si yo puedo impactar de una manera positiva a los demás, pues qué mejor participar en esos proyectos. Ahora, lo que podemos hacer es hacer una matriz de priorización, ¿no? Donde yo tengo estos factores y tengo proyecto 1, 2, 3, etcétera. Algo muy interesante que sucede es que cuando pongas números en este tipo del 1 al 5, digamos, en estas matrices, la matriz va a ir cambiando semana a semana, puesto que tú vas cambiando y tus intereses van cambiando, y también el contexto. Lo interesante es conocer por qué está cambiando en ti y conocer por qué tus intereses han ido cambiando. Y esto lo haces, como dije antes, a través de técnicas contemplativas, meditativas, como puede ser mindfulness, para entender dónde estás en tu campo mental y emocional. Y claro, observar pues el contexto, ¿no? Que a veces no tenemos mucho control sobre ello y nos empuja y nos cambia los planes, pero hay que hacer este ejercicio para entender por qué a veces hacemos una cosa y otra. Ahora, al final o mañana, imagínate, empieza el día, ¿cómo comenzar, no? Entonces aquí hay una pequeña receta, es parte de nuestro programa de Mindful Home Office, donde hay varias áreas de interés, de cultivo, yo le llamo. Y no estoy diciendo que hagamos todas estas, pero por lo menos una de ellas, ¿no? Y si yo escogiera una de ellas, escogería la primera. Mi área de enfoque, mente y corazón, mis objetivos serían tener claridad de mente, ¿no? Saber cómo me siento, qué es lo más importante que tengo que hacer en ese día, qué tiene alta prioridad o baja prioridad, ¿no? Pero esto lo hago a través de, como decía, de meditación, mindfulness, visualizaciones, para entonces entender cómo estoy yo en mis emociones, ¿no? Y cuáles son mis impulsos de reacción ante todas esas cosas que puede ser que cambien, ¿ok? Si entro al día en este estado más relajado, más consciente, seguramente mis decisiones van a ser mejores, más inteligentes. Después hay otras áreas, el cuerpo, familia, aprendizaje, oficina, que vamos a ver rápidamente. El cuerpo, pues hay que generar energía, mover el cuerpo. El yoga es excelente, puesto que además de generar energía, cambia los estados mentales y emocionales de una forma muy positiva y conecta mente-cuerpo de una forma mágica, ¿no? Ahora, si corres, haces pesas, natación, crossfit, lo que sea, hazlo, ¿ok? Familia, muy importante ponerse de acuerdo
Pues si se puede todos los días, aunque sea 5 minutos, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Quién le abre, quién abre la puerta si alguien toca? ¿Quién va a ir al súper? ¿Quién prepara la comida? Etcétera. Eso es algo muy, muy importante, hacerlo en persona, no por WhatsApp, puede tomar 5 minutos. Aprendizaje, a veces decimos voy a leer en la tarde o en la noche, cuando ya tengo tanto sueño que ni pongo atención. Qué mejor tratar de levantarse un poquito antes y leer, ¿no? Algo que te interesa o que puede ayudarte en tu trabajo, en tu área profesional. La parte de oficina administrativa yo lo pongo aquí puesto que todos tenemos que hacer cosas administrativas y creo que la mayoría no nos gusta nada. Bueno, qué mejor procesar facturas, recibos, correos que son administrativos en la mañana, de tal manera que el día queda libre. Y finalmente, si tenemos tiempo, y también es totalmente aconsejable hacer nuestra revisión de planeación, ¿no? Ya desde el punto de vista de nuestro trabajo, qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuál es tener claridad de nuestras prioridades, confirmar el plan de trabajo del día o los proyectos que tengamos e identificar cuáles son los riesgos que pueden saltar, ¿ok? Si alguien, a veces me han dicho, bueno, ¿y qué tengo que hacer para hacer todos estos? Pues levantarte más temprano, nada más, que creo que no es. Ahora, ¿cómo se ve todo esto, no? Una de las herramientas que creo que se puede ver es el calendario. Otras personas utilizan un cuaderno de notas como este, algo muy sencillo, ¿no? Pero a mí me gusta el calendario puesto que ahí ponemos las cosas que deben de ocurrir, incluyendo lo más importante de tu vida, las actividades con tu familia, los bloques de tiempo para que tú crezcas. Este es un calendario tradicional donde se ven muchas cosas, pero no veo aquí las cosas más importantes de esa persona. Todo tiene que ver con el trabajo, ¿no? No hay nada acerca de su crecimiento, de su salud, de su familia, ¿no? Perdón, si hay cosas de su salud ahí abajo, una clase de yoga, que no sé si el amigo fue. Ahora, recuerda que gratitud es igual a calendarizar. ¿Por qué lo digo? Puesto que si haces un ejercicio corto de gratitud, te darás cuenta que tienes tantas cosas positivas en la vida que deberías de estar reflejadas en tu calendario o en cualquier herramienta de gestión que tengas, ¿no? Como puede ser tu familia, como lo digo, tu salud. Entonces, si das gratitud a que gozas de buena salud, ¿por qué no mantenerla, ¿no? Cuidarla. Y eso se debe de estar reflejado en tu calendario. Políticas de calendarización, incluir, colocar aquello que realmente debe de pasar, no cualquier cosa. ¿Ah? Y gracias a la tecnología, pues hay recordatorios, ¿no? No tenemos que andar recordando con listas del to-do, de las listas de qué hacer. Deja que tu calendario, ¿no? A través de cierta configuración te lleve de la mano. Utiliza la tecnología para esto, usar bloques de tiempo, como decía antes, ser muy disciplinado en ese sentido y actividades de tu vida completa e integral. O sea, poner todo, ¿no? Lo que eres tú a través de pequeñas actividades que sabes que deben de ocurrir para cuidar tu salud, tu bienestar, productividad y alto desempeño. Ahora, no incluir actividades de la agenda de otros, ¿no? Actividades en donde no generes valor. Reuniones semanales donde por alguna razón te invitaron, pero nada más estás ahí escuchando. No sirves de nada, simplemente le avisas a tu supervisor o supervisora, oye, aquí nada más estoy escuchando, a ti te dan el resumen de la reunión, prefiero tener ese tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Y actividades que no generen lista de actividades, sobre todo hay muchas reuniones, tenemos un programa para eso, cómo llevar conscientemente reuniones. La mayoría de las reuniones que yo he visto aquí pues no generan ninguna actividad, ¿no? No hay responsabilidad, simplemente es una reunión para llenar el tiempo, no vayas a esas. ¿Cómo podríamos comenzar? Bueno, pues este es un calendario ideal donde bloqueamos la parte de la mañana para prepararnos, ¿no? La parte de comida, cena en familia y la parte de la noche. El resto, ¿no? Pues debe haber actividades que deben de ocurrir en pro de tu bien, de tu bienestar, de tu trabajo y seguramente la vida te va a ayudar a llenarlas, ¿no? Aquí algo muy interesante que sucede en este proceso, en este taller que damos, es la negociación que genera, ¿no? Y la conciencia de las necesidades e intereses de los demás en tu equipo de trabajo y en tu familia, para entonces revisar cómo estás utilizando tu tiempo de mejor manera para generar valor para los demás. Empieza con esto, empieza bloqueando tu preparación en la mañana, en la noche y las cosas que deben de ocurrir. Ahora,
Punto número 1, planeación mensual. Cada mes, al principio, hay que ver tus objetivos, proyectos y principales fechas. Un ejemplo, la quincena. Nadie planea la quincena, puesto que cuando llega se va rápidamente y sufrimos durante los siguientes 13, 14 días, ¿no? Entonces, cosas muy importantes que hay que ponerles atención en relación a lo que ya hemos visto, inclusive en generar mayor balance emocional, ¿no? ¿Qué cosas deberían ocurrir para que tú te sientas mejor en relación a tu realidad, ¿no? A esta incertidumbre que todos vivimos? No incluir actividades de la agenda de otros, esto ya lo habíamos visto, ¿ok? Pero muy importante esta revisión el día 1 de cada mes. Y luego en cada semana hacer lo mismo, pero también incluir bloques de tiempo, revisión semanal, revisar bloques de tiempo. Y cuando digo bloques de tiempo puede ser, voy a bloquear el tiempo para leer un libro que me va a ayudar, voy a bloquear el tiempo para estar en familia, voy a bloquear el tiempo para hacer ejercicio, voy a bloquear tiempo para comer tranquilamente, voy a bloquear el tiempo para tener un momento de innovación, de creación con mi equipo de trabajo, ¿no? Algunas claves, alinear objetivos a proyectos, ¿no? Claro que lo que vamos a poner en estos bloques tiene que ver con entregables, pensando en el mundo corporativo, incluir cómo, cuándo, dónde y quién para tener claridad y no tener confusión acerca de quién hace qué y tomar decisiones con base en actividades programadas. Al final hay una hoja, ¿no?, que nos sirve día a día. En cada proyecto tenemos ciertas actividades, tenemos que conectar o contactar con algunas personas, email, llamada, etcétera, o esperar respuesta de otras personas. Y claro, hay un cierto número de prioridades del día. Y de esta manera me mantiene muy enfocado, ¿no? Y al final, si puedo hacer todo o parte de esto, les aseguro que se van a sentir muy bien, sin distracciones, ¿no? A esto ya lo habíamos puesto. Ahora, llega la noche, también hay una preparación muy importante que tiene que ver o es muy similar a la mañana. Mi área de enfoque, mente-corazón, me voy a relajar, ¿no? Nuevamente invito a meditar, pero te puedes relajar de otras maneras. Atender a tu cuerpo, algunos hacen ejercicio, puede ser un ejercicio más tranquilo, la parte de la familia, platicar cómo estuvo el día, qué viene mañana y prepararse para dormir. Este es todo un taller que tenemos de dormir conscientemente, bajar la luz, apagar las pantallas una hora antes, cenar mucho antes que vayas a dormir, en fin, preparar la rutina de la noche es sumamente importante. Como han visto, aquí no hay televisión. Al final, lo que queremos es medir el progreso, sentirnos mejor, ¿no? Y indicar cómo hemos trascendido esos momentos difíciles de dolor, de retos, ¿no? ¿Y cómo medirlos? Pues yo creo que es muy personal. Aquí hay unas ideas, hay métricas duras, ¿no?, que podemos poner en números y otras suaves. Las partes duras, ¿no?, si estoy en ventas, quizás, personas atendidas, llamadas por teléfono, nuevos contactos, reportes entregados, dinero ahorrado, en fin, hay muchas cosas que le podemos poner número y que cada día le podemos poner para saber dónde estamos. Y la parte suave, ¿no?, cómo estoy yo en claridad de vida, cómo estoy en claridad de mí mismo, en la claridad de mente emocional que yo siento en mi familia, en mi equipo de trabajo, cómo está mi energía, cómo están mis necesidades, no tanto para cubrir, para vivir, sino necesidades para lograr hacer algo, ¿no? Cómo está mi balance emocional para sentirme mejor día con día, productividad, influencia, coraje, en fin, hay muchas cosas que podemos poner en nuestra libreta, ¿no?, y irlas apuntando. Tener un diario es sumamente importante cuando revisamos todo esto. Conclusiones. Como dice bien el consejo, el autocuidado es una responsabilidad individual, ¿no? Tu salud emocional depende de tu nivel de conciencia de tu cuerpo, pensamientos y emociones. Para evaluar tus emociones, toma en cuenta tus relaciones y tu energía. Y cuando digo relaciones, es preguntarle a la otra persona que está cerca de ti, ¿cómo me ves? Si le das seguimiento, si no le das seguimiento, tendrás pocas posibilidades de mejorar. Explora, relájate y utiliza el calendario o cualquier elemento de gestión.
En fin, es una sesión que pues de alguna manera resume talleres que duran varias horas, pero mi intención con esto era, aquí está, perfecto, ok, ya está. Mi intención era compartir tanto técnicas, digamos, suaves, ¿no? Desde la óptica de mindfulness, cómo observar y familiarizarte mejor con tus pensamientos y emociones, y también cómo conectar esto con el día a día, ¿no? Cómo gestionar mejor nuestro tiempo, priorizar, saber qué es importante, negociar con nuestro equipo de trabajo, nuestra familia, nuestra pareja, ¿no? Y entonces tener eso, una mejor vida a través de los dos caminos que nos brinda la vida, no solamente el placer, sino trascender el dolor. Me llamo Ramiro Sánchez, este es el show de Maxioma, te agradezco tu tiempo y nos vemos la siguiente para entonces ver cómo trabajar en casa. Hasta luego.